Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que se llama la levadura de Herodes. El Señor dice en su palabra, en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 15, en la versión Reina Valera del 60, dice: y les mando diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esta semana nosotros estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta principal del pueblo de Dios. Recuerde que nosotros, a diferencia de cualquier otra religión, creemos que las Escrituras tienen que formar parte de nuestra vida personal y de nuestras prácticas. Recuerde que toda sociedad tiene una cultura, todo pueblo tiene una cultura, y cuando hablamos del reino de los cielos estamos hablando de que el reino de Dios debe tener una cultura, debe tener un lenguaje, tiene símbolos. Yo les hablaba acerca de la menorá, les hablaba acerca del arca del pacto, que son símbolos nuestros. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, mucha gente, yo he escuchado hablar del reino de Dios o del reino de los cielos, y las personas no entienden realmente de qué se trata. Cuando la Biblia dice, y vino Jesús a predicar el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es el poder o el propósito de Dios, o la instrucción del Padre hacia Cristo, cuando el Señor viene y unifica las tribus del norte y las tribus del sur y vuelve a restaurar el reino de Israel. No estamos hablando de un reinado físico solamente, donde hoy en Jerusalén, en Israel, hay muchos judíos, pero está hablando Dios de la restauración de las tribus de Israel. Y las tribus de Israel están regadas en el mundo entero, las 10 tribus de Israel, y que son parte del pueblo de Dios. Tú, que has recibido a Jesús como tu Salvador personal, le has hecho el Mesías. Fíjense, el ladrón de la cruz le dijo a Jesús, el ladrón, el que le llaman ladrón bueno, ¿qué cosa le dijo a Jesús? ¿Cuál fue la descripción del ladrón bueno a Jesús? ¿Recuerdan? Vamos, ¿sí? El ladrón bueno, ¿qué cosa le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo en el cielo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces, cuando él estaba diciendo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué cosa estaba diciendo en esas palabras? ¿Qué cosa estaba hablando acerca? ¿Qué cosa estaba diciendo que Jesús era? Le estaba reconociendo como rey. Cuando nosotros hablamos del reino, estamos hablando que el reino tiene un rey. ¿Quién es ese rey? Es Yeshua, es Jesús. Nosotros en castellano le decimos Jesús, pero su nombre verdadero es Yeshua. Entonces, cuando hablamos del reino, dice, Jesús dijo, ¿cuál es la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos es cercano. Ellos no predicaron la iglesia evangélica, ellos no predicaron la iglesia católica, ellos predicaron el reino. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es eso, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino ahora? ¿Dónde está el reino? Entre nosotros. Recuerda una cosa, que tú puedes acceder al reino. ¿Cómo accedemos al reino? ¿Se acuerdan? Cuando eres nacido del Espíritu, puedes ver el reino. Cuando tú naces del Espíritu, puedes ver el reino. Cuando tú naces del agua y del Espíritu, ¿qué puedes hacer? Puedes entrar en el reino. Cuando tú heredas, ¿cómo heredas el reino de los cielos? La Biblia dice en Gálatas 5:22, viviendo en santidad, tú te apropias de ese reino. Y el reino es una dimensión espiritual a donde accedemos nosotros. La pregunta es, dame una razón de que tú estés en el reino. ¿O no? Sí. ¿Tú has entrado en el reino? Sí. Ustedes no me digan nada.
Daniela, ¿has entrado al reino? ¿Entiendes eso? ¿Cómo se entra? Carlitos, ¿has entrado o no al reino? ¿Cómo sé que has entrado al reino? Hay una señal, Joseph, hay una señal que determina que nosotros hemos entrado al reino. O el reino se ha acercado a nosotros. ¿Se acuerdan? Sobre en reconocer a Cristo, no. Cuando tú reconoces a Cristo como Rey, tú estás viendo el reino, no has entrado en el reino. Waldo, ¿cómo yo sé? ¿Cuál es una de las características que yo sé que tú has entrado al reino de los cielos? Lo dice la Biblia, ¿se acuerdan? ¿En qué pasaje de la Biblia está, Nancy? No me digas que dice. ¿En qué pasaje de la palabra está? Wally, ¿qué dices? Josme. Vayan a Lucas 11:20. Como yo sé que en nuestra iglesia le ha visitado el reino, ¿cómo sé que una iglesia está en el reino de los cielos? ¿Cómo llega el reino de los cielos? Lucas 11:20. Todos vamos a leer a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, ya. La Reina Valera, vaya la Reina Valera. Todos a mi señal. Ok, vaya usted de la palabra y se dará cuenta como el reino de los cielos es el usted. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, ya. Cuando tú puedes echar fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a tu vida. Ahora, pero cuando tú le tienes miedo a los demonios, yo un día estaba ministrando, había un hermano que llega y dice, un viernes en la noche que estábamos en oración, y comenzamos a ministrar a los demonios y él comenzó a persignarse con su mano, estaba bien asustado, porque estaba manifestando feo. Tú tienes que echar fuera demonios. Entonces el reino de Dios se ha venido a ti, dice la palabra. Dice la Escritura, Jesús otra vez, dice el Señor, vaya a Marcos 8:15, dice la palabra, Jesús les dice, guárdate de la levadura de los fariseos y de la levadura de... Mañana vamos a hablar de la levadura de los fariseos. Un favor, informa a todos los grupos familiares que tenemos en la reunión. Yo quiero hablar acerca de la levadura de Herodes. ¿Por qué Dios le dice, guárdate? ¿Qué cosas estaban diciendo los apóstoles? ¿Por qué estaban discutiendo entre sí? Versículo 16. Y dice, y ellos discutieron entre sí, es porque no trajimos pan. El Señor nos está diciendo, guárdate la levadura de los fariseos y Herodes, porque no hemos traído pan. A eso estaba refiriendo Jesús. Y dice el Señor, le dice, no entiende. Dice, y entendiendo lo que Jesús le dice, ¿por qué discutís? Porque no tienes pan. ¿No entiendes? ¿No comprendes? Aún está endurecido tu corazón. Teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oyes. ¿No recuerdas? O sea, Jesús le está diciendo, yo estoy hablando del pan. Porque si ustedes dicen, no hemos comprado pan, ¿acaso no he multiplicado, dice, los panes y le he dado a 5,000 personas y le he dado a 4,000 personas y ha sobrado? No se estaba refiriendo a un pan. ¿A qué estaba refiriendo el Señor? ¿Saben qué cosa era la levadura de Herodes? Recuerden que la levadura era un tipo de enseñanza. Ustedes van a darse cuenta que la palabra de Dios habla que la levadura es un tipo de enseñanza, es una doctrina, es una ideología. Fíjense, la levadura de Herodes es una ideología. Y Jesús nos advirtió a no aceptar y tener esa ideología, ese pensamiento en nuestro corazón. Hermano, yo les hablaba el domingo acerca de lo que produce la levadura. ¿Se acuerdan? Las 7 características. Yo les voy a dar 5. Dice, infecta. El infectar es un proceso de invasión de gérmenes que enferman. Fíjense, un pensamiento, una ideología te puede infectar el corazón.
¿Cómo nos damos cuenta que eso ha infectado el corazón? Porque hoy nosotros tenemos pastores, curas, líderes cristianos que creen que Jesucristo fue un comunista, un socialista, un guerrillero. Es decir, Jesús fue un guerrillero. Yo le pregunto, ¿será un guerrillero Jesús? Chávez decía que Jesús era un socialista. ¿Por qué quieren que decir eso, hermano? Porque ellos han tomado las enseñanzas de Jesús, porque Jesús siempre habló de los pobres. Pero ¿qué cosa dirían cuando el Señor le dice, cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué han derramado el perfume tan caro? Un perfume que valía en este momento 12,000 soles, el sueldo de un año. Y le rompieron a Jesús. ¿Y qué cosa dijo Judas? ¿Se acuerdan qué cosa dijo Judas? Deberíamos haber vendido ese perfume a los pobres. Y no, deberíamos haber vendido ese perfume. Y ese dinero lo hubiéramos repartido a los pobres. ¿La Biblia qué cosa dice acerca de eso? Que siempre van a haber pobres en el mundo. Jesús dijo, siempre habrá pobres no hay iglesia en el mundo. Y Judas dice, ¿por qué se ha hecho ese desperdicio en Dios? Y la gente siempre, hermano, que tiene el corazón de Judas va a decir, ¿por qué pierdes tu juventud en la casa de Dios? Porque es algo valioso. ¿Por qué pierdes tu tiempo? Tú eres un joven. Pudieras estar paseando yéndote al cine. ¿Qué haces aquí tú? Hoy podías trabajar. Entonces, generalmente, hermano, el espíritu de Judas es eso. ¿Por qué le das cosas valiosas a Dios de tu vida? Jesús siempre le dijo a los pobres, siempre los bendijo, porque hermano, la pobreza, algo que estaba escuchando esta tarde era que un ideólogo dice, nosotros no somos iguales en dignidad, pero no somos iguales en las demás cosas. No somos iguales. Porque hermano, las personas somos distintas. Si tú le dieras $1,000,000 a todas las personas en una sociedad, unos en un día, hermano, se irían a gastarlo todo. Otros irían a un casino, otros se aprovecharían, otros ahorrarían, otros invertirían. Todos tienen una diferente forma de mirar las cosas. No somos iguales. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que Jesús no era socialista. Ciertamente pensaba en los pobres, pero no porque hermano era socialista, sino porque el Señor quería que haya justicia. No justicia social, sino una justicia verdadera. Que ayudáramos al necesitado, a la viuda, al huérfano. Eso dice la palabra. Que tuviéramos compasión con el extranjero. Ha habido una situación en el Perú, mataron a un muchacho que estaba con su carro, un taxista, que un extranjero estaba limpiando los parabrisas. Y entonces, como no le dio dinero, lo acuchilló, ¿no? Entonces ahora está queriendo sacar una ley. Fíjense que no entienden ellos, ¿no? Que ya no se venda, dice, en las esquinas de las luces, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos con el gordito que sale de hombre araña y baila y pide unos soles? ¿Saben que en Latinoamérica, sobre todo en Perú, los peruanos han generado su propio trabajo? Por eso es que el socialismo y el comunismo no ha avanzado tanto en nuestra nación, porque nosotros hemos sabido, hermano, inventarnos. ¿Vas a sacar una ordenanza para el hombre araña? ¿Vas a sacar una ordenanza para el que vende churros o el caramelos? Porque una persona se equivocó, todo el mundo está mal. Entonces, fíjense cuánto nosotros como hombres de Dios tenemos que dar un consejo a esas personas. Ayer me he ido, hermano, lejos de la predicación, voy a regresar, ¿eh? Pero estoy hablando de la levadura de Herodes. ¿Y de qué trata eso? Vuelvo y repito, era una enseñanza, una doctrina, es una ideología. ¿Y por qué les hablo? Porque infecta, porque hermano corrompe. Al punto como un pastor, escúcheme lo que le voy a decir, y esto no está hablando de política, estoy hablando de un
de un pensamiento que infecte el corazón. ¿Cómo tu pastor, escucha, va a promover, o tu líder espiritual, cristiano supuestamente que cree en Dios, va a promover el comunismo? Un hombre de Dios no puede promover el comunismo porque el comunismo es ateo. Entonces, si tú promueves el comunismo, entonces tú no crees en Dios. Perdón que te lo diga, Es como un judío como un judío que ha sido perseguido por los nazis. No hay judío, bueno, hay judío nazi, sí. ¿Quién era un judío nazi? ¿Se acuerdan? Hitler era un judío nazi que exterminó a su propia gente. Sí puede haber cierto. ¿Es una incongruencia? Sí, es una incongruencia. Pero sí existe. Así como ahora hay pastores que defienden, en los Estados Unidos defienden el aborto. Dicen, pobrecito, las personas pueden cambiarse de sexo. Querido amigo, si tú crees que cambiarte de sexo, alguien me dijo en estos días hablando de este asunto, ¿no? que Piqué se ha separado de Shakira y que la novia nueva de Piqué es un transexual. Y yo no sabía eso. Yo decía, ¿qué? Y que Shakira sabía que Piqué estaba saliendo con un hombre joven y que él financió su cambio de sexo. Yo te voy a decir, querido amigo, perdóname, si tú eres un transexual, si tú eres hombre, nunca podrás ser mujer. El día que tú te mueras, dentro de 100 años, saquen tu cuerpo y le hagan un análisis de tu ADN, siempre vas a ser hombre. Y si tú eres mujer que quieres ser hombre, no se puede cambiar de sexo. Nunca vas a poder hacerlo. Es una mentira. Es una ideología del infierno que se vendió a los jóvenes. Hoy los jóvenes en la Argentina, muchos países, hermano, están promoviendo operaciones transexuales pagadas por el Estado. El Perú es el único país que se ha resistido con uñas y dientes. Perú y Ecuador. Aquí está indicia secreta. Hasta en Venezuela Maduro ha aceptado eso. Entonces, cuando hablamos de una levadura de Herodes, esta es una ideología que infecta, que descompone. ¿Qué significa descomponer? Putrefactar una sustancia viva y la convertir en muerta. Dañar, desgraciar, traer dolor. Esta levadura divide, separa, destruye y corrompe y se echa a perder. Hermano, ¿cuál era quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? Herodes era un título, un cargo que se accedía una posición política. Recuerda, hermanos, que Herodes representa a líderes de la sociedad, autoridades políticas, empresarios, líderes cristianos que tienen influencia en la iglesia o en la sociedad, que, hermano, desconocen profundamente la palabra de Dios y tienen una ideología corrompida. No es una ideología de la palabra de Dios, sino tienen un pensamiento que parece muy bonito, pero no es correcto. Por ejemplo, la ideología de los testigos de Jehová. Hay un pensamiento que ellos dicen, tú puedes hacer todo, pero nada, no puedes hacer cosas en exceso. Tú puedes tomar poco, tú puedes fumar, pero moderadamente. Y su pensamiento es, no hagas las cosas en exceso. Entonces uno dice, no, yo puedo drogarme, pero no en exceso. Entonces cuando tú tienes ese pensamiento, parece bonito, pero realmente no está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de las cosas que nosotros aceptamos. Yo te pregunto, ¿qué pensamiento has aceptado como verdad? Herodes, hermano, llamado Herodes el Grande, persiguió a Jesús. Herodes Antipa mató a Juan el Bautista y crucificó a Cristo.
Herodes el Grande persiguió a Jesús cuando era pequeño. Herodes Antipas mató a Jesús y crucificó a Jesús. Mató a Juan y crucificó a Jesús. Herodes de Filipo fue esposo de Herodías. Un sinvergüenza. Tomó la esposa de su hermano. Herodes Agripa, hermano, conoció a Pablo y fue uno de los que sentenció a Pablo. Ahora, ¿cuáles son las características de la levadura de Herodes? Usan la fe y la religión para fines personales. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2, versículo 7. Nosotros no podemos usar la fe para fines personales. Lamentablemente, uno de nuestros presidentes a quien se odia profundamente en este país fue Alberto Fujimori. Usó a la iglesia cristiana para fines personales, pero se iba a bañar a las guaringas, ¿no? Guaringas se llaman. Practicó la brujería, pero usó la iglesia. Por eso tenemos que cuidarnos de la levadura de Herodes. Y el Mateo capítulo 2 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dice, y enviándolos a Belén, le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. El versículo 12 y 13 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no hubiesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el versículo 13 ustedes van a ver que él se enoja cuando los magos no le dicen nada y él manda a matar a los niños. Fíjense, este hombre le dijo a los profetas que le enseñara sobre la aparición del Mesías, para que él también vaya y supuestamente le adore, cuando en verdad quería matar. Entonces, estos hombres, esta ideología produce hombres, hermanos, que están llenos de hipocresía, porque aparentan tener respeto por las cosas de Dios. Yo quiero decirle a todos nosotros que tenemos que tener cuidado con los políticos. Yo he puesto 3 alcaldes en esta ciudad. Ellos vinieron a nuestra iglesia y yo les oré por ellos y Dios los puso en la alcaldía. Pero ¿sabe qué cosa? Algo que me llamó mucho la atención es que nunca fui a pedirle absolutamente nada a esas personas, y ellos lo saben. Pero muchas veces van a la iglesia a buscar qué cosa. A buscar qué cosa. Diablo, ¿a qué vamos a buscar en la iglesia? A buscar votos. No van a convertirse de corazón como Herodes, ¿no? Herodes le dijo a los profetas, avísenme, yo también quiero adorarlo, pero dentro de su corazón qué cosa quería hacer. Quería matar a Jesús. ¿Por qué razón estás buscando a Dios? Personas que vienen a la iglesia, ¿a qué vienes a la iglesia? Cuando tú eres un político, cuando tú eres un empresario, hay gente, hermano, que ha venido a la iglesia y quiere hacer negocio de la iglesia. ¿Cuántos ministerios en varias ciudades han fracasado porque se metieron en multiniveles? Hicieron de la iglesia un negocio. Y en algún momento, hermano, nos dijeron eso hacer a nosotros. Pero yo decía, ¿cómo le vendo una vitamina a esa persona que supuestamente le va a sanar? Y cuando más estoy preocupado por venderle un medicamento que supuestamente es milagroso, y entonces ya no oro por sanidad. ¿Cómo oro por sanidad si yo estoy más desesperado por venderle un medicamento? Supuestamente una tecnología avanzada. Entonces no podemos mezclar las cosas. Por eso tenemos que tener cuidado. No. ¿A qué venimos a la casa de Dios? Personas, hermano, o los hombres de Dios, ¿no? ¿Por qué tú le sirves a Dios? Gente que me ha dicho, yo quiero ser pastor, porque no he podido entrar a la universidad. Yo le decía estos días a un muchacho, le decía, tú quieres servir a Dios, pero si tú no puedes ser responsable con tu casa, no puedes ser responsable con tus estudios, no puedes ser responsable con tu vida, ¿cómo vas a servir al Señor?
Muchas veces los políticos usan la religión para hacerse gobernantes, pero nunca se convirtieron de corazón. Están en la iglesia y después están con los brujos. ¿Cuántos, hermanos? Yo estoy listo, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos pastores apoyaron al expresidente Castillo? Hubo un grupo, la iglesia se dividió, yo quiero que usted sepa, la iglesia se dividió. Ellos dijeron que era hermano de la iglesia pentecostal. Y después vimos las fotos donde él estaba, hermano, en una montaña, haciéndole una mesada. Tú no puedes ser cristiano. Aquí hemos tenido un presidente regional que decía Dios es amor y estaba bailando y zapateando. No voy a decir su nombre, usted debe saber de quién estoy hablando. Y era cristiano. Yo le dije que lo dijera. En segundo lugar, la levadura de los fariseos, hermano, la levadura de Herodes te lleva a ser enemigo de Cristo. La levadura de Herodes te lleva a ser enemigo de Cristo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Desde el versículo 17 dice la palabra: hermanos, son imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria y su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la palabra, solo piensan en lo terrenal. La pregunta es, ¿qué cosa es pensar en lo terrenal? La traducción, miren lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente: van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. ¿Qué cosa es pensar en la vida terrenal? Él nos satisface. Pensar en la vida terrenal. Hermano, yo hablaba estos días con alguien y me decía, no, es que yo me voy ahora y me voy a ir a la India y voy a ir y voy a viajar. Yo le dije, está bien, chévere. Pero el fin de semana estuviste en la casa de Dios. No está mal, hermano, que lo disfrutes. Viaja. Si tienes la oportunidad de viajar, viaja. Si tienes la oportunidad de comprarte un carro y disfrutar un vehículo, tenlo. Si tienes la oportunidad de tener una casa, bien. Pero la pregunta es, ¿estás disponiendo tu vida y tu tiempo para las cosas de Dios? No está mal que estudies. No está mal, hermano, que te cases. No está mal que tengas hijos. No está mal que tengas un negocio. Pero separa tiempo. O sea, porque cuando tú te dedicas solamente a las cosas terrenales, tu vida se va a ir apagando poco a poco. Dice, enemigos de Cristo, que su Dios es su vientre. ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo tú no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo no te has separado en el retiro con el Señor? A veces, hermano, viene la comadre, el compadre, el perrito Chicho, pasteas tu cuy y nunca tienes tiempo para las cosas de Dios. La levadura de Herodes te corrompe al grado de ser enemigo de Dios. La palabra enemigo significa adversario. Fíjate, la palabra enemigo significa demonio. Cuando tú te dejas llevar por la levadura de Herodes, te vas a convertir en un demonio. Dice, Herodes tenía rostro de piadoso. Dice la palabra que Herodes celebraba las fiestas. Construyó un templo, hermano Herodes. Pero ¿sabe qué cosa? Lamentablemente su corazón. ¿Por qué hacen esas cosas las personas? Para matar la conciencia.
hermano, que a veces hacen cosas. Y esto va a pasar. Hay gente, empresarios que yo veo que fin de año compran juguetes, hacen chocolatada, van a un pueblo. Está bien lo que están haciendo. Yo no voy a decir que está mal. Pero la pregunta es, ¿tus acciones te van a salvar o tu fe en el Señor Jesús? No está mal que tú ayudes. No está mal que extiendas la mano. Estaría mal que no lo hicieras. Porque hay gente, hermano, que a veces ha construido sus recursos porque no quieren comerse un plátano por no botar la cáscara. Pero está bien. El problema es de que no permitas que los recursos que Dios te ha dado te endurezcan tu corazón. Dice la palabra en el versículo 19, su Dios es su vientre. Esta levadura o este pensamiento te lleva solo a satisfacer tus necesidades humanas y personales. Solo a satisfacer tus necesidades personales humanas. La Biblia dice que Herodes era un hombre inmoral. Dice la palabra, hermano, que Herodes era un hombre que era un asesino. Y muchas veces nos pasa, y pasa esto. Yo he visto gente que todo eso sucedió en la selva. Estas personas estaban trayendo su vida. Y se me ocurrió preguntar de qué era. Y ellos no sabían. No pasó. Nosotros, esto es que nosotros sembramos coca, tenemos maceramos, no producimos cocaína, solamente les vendemos el producto básico. Pero queremos que Dios nos bendiga y nuestro negocio. Y no es, hermano, hay gente que piensa que lo puede hacer así. Y tú tienes que enseñarle la palabra. Podemos traer el diezmo de la droga. La gente, hermano, yo quiero que usted sepa que la policía cree que muchas iglesias la usan para lavado de dinero. ¿Verdad? Está en observación de la policía aquí, y yo sé que hay gente que va a ver esto y sabe lo que estoy diciendo. Se ha culpado en iglesias grandes en Perú. No voy a dar los nombres. Están en investigación por lavado de activos. ¿Se usa la iglesia para eso, hermanos? Sí se usa. Se usa para eso. Yo sé de un personaje que le dijo a un pastor, el pastor no accedió: voy a traer el dinero de la venta de la droga y ustedes lo pasan por ofrendas en la iglesia y me dan el 50%. Yo les construyo todo. Eso se llama la levadura de Herodes, porque esa gente tiene dinero, pero dinero de la corrupción. Y tú, muchas veces la iglesia cae, hermano, en ese juego. ¿Por qué? Porque la autoridad te da, qué sé yo, cemento, te construye cosas y te quedas en silencio. Fíjense lo que dice la palabra. Cuando esta semana pasada leímos números de la historia del profeta Balaam con el rey Balac. ¿Qué cosa le dijo el rey Balaam al profeta Balac? ¿Recuerdas, Josué? ¿Te acuerdas esa historia? ¿Has leído? Carlitos López. ¿Qué le dijo Balac a Balaam? Waldo, ¿qué le dijo Balac? El rey Balac a Balaam. ¿Quién era Balaam primero? ¿Quién era Balaam? Un profeta. ¿Quién era Balac? Un rey. ¿Qué cosa le dijo? ¿Ah? Ven, yo te voy a dar mucho, te voy a pagar bastante. Pero quiero ¿qué cosa que hagas? Maldíceme al pueblo de Israel. Fíjese, hermano, la gente del mundo sabe que una palabra de maldición funciona. Por eso van al hechicero. Estaba hablando con un discípulo
al cual le han sacado 3.500 soles los locos. Y yo le dije, ¿alguna vez has dado esa ofrenda a la iglesia? Y bajó su cabeza y dijo, nunca más. 3.500, cada vez que iba donde el tipo le tenía 500 soles, 300 soles, nunca, hermano, cuando tú vas a brujo, tú no vas con las manos vacías. Pero la gente se ofende cuando tiene que traer un diezmo a la casa del Señor, y Dios hace milagros en su vida. El profeta tiene que tener cuidado, porque nosotros tenemos poder. Y él dice, no voy a ir contigo porque Dios no me ha permitido. Y encima manda, dice, más le mandan más emisarios, mucho más nobles, dice, ¿no? La palabra más noble significa con mucho más dinero, con mucho más regalos. Y él dice, no, déjame consultar. Yo le he dicho, no vaya. Y él insiste con quiere consultarla. ¿Por qué insiste en consultarla? La Biblia habla del camino de Balaam. Cuando tú tienes un problema con el dinero, tú tienes que tener cuidado con el camino de Balaam. La gente que tiene problemas, hermano, con darle a Dios lo que le pertenece, tiene problemas con el camino de Balaam. Le cuesta darle a Dios lo que pertenece. Y dice la palabra que el tipo va y dice, Señor, ¿tú crees que iré? No vaya. Por tercera vez le manda una comisión y le dice, ven. Y la mitad de mi reino, déjame consultar. Ya te lo había hablado. Y entonces, como él está insistiendo tanto con Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Anda. Ahora, ¿era la voluntad que él fuera o no? ¿Era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios, porque en el camino, hermano, sale un ángel con una espada y el burro lo machuca su pie contra la pared. Y él está dándole alma al burro, a la burra. Y entonces cuando le está pegando a la burra, le permite que la burra habla. Y le dice, ¿por qué me pegas? Siempre he estado de servido, siempre he caminado contigo. Es que tú alguien no se da cuenta que la burra me está dando, es que me estás machucando mi pie y no me estás llevando donde te estoy mandando. Y la burra le dice, es que yo no te puedo mandar. Y ahí se aparece el ángel por la espada. Y veo la cara, hermano. No es que Dios le permitió, sino que tú insistes, ¿no? Insistes con algo que está mal, insistes. Y te dices, anda, pues, haz lo que quieres. ¿Qué más te voy a hacer? ¿Qué más te voy a decir? Claro, porque el camino del Señor mira cortar el pescuezo. Tenga cuidado mucho con ese asunto. Por dinero, el dinero es un poder. Mucho. ¿Sabe cuál es el primer poder que Satanás usa? ¿Sabe cuál es el arma más grande que tiene Satanás? ¿Alguien sabe? Esta pandemia demostró que Satanás tenía un arma poderosa. ¿Cómo se llama? El miedo. El primer poder es el miedo. Puede hacer cualquier cosa con miedo. El segundo poder que usa Satanás, ¿sabe cuál es? El dinero. A tal grado que vendieron a Jesús. La gente deja a su familia por dinero, la gente traiciona a sus amigos por dinero. Por 30 monedas de plata vendieron a Jesús. Por eso usted tiene que tener cuidado con esos dos poderes. ¿Sabe cuál es el tercer poder que usa Satanás? La próxima mañana de... ¿Sabe? Escúcheme, la levadura de Herodes, cuando tú te dejas infectar por esa levadura, ¿saben qué va a hacer contigo? Cuando tú te dejas infectar el corazón con la levadura de Herodes, tú vas a ser perseguidor de profetas. No soportas su palabra. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 5. Mateo capítulo 14, versículo 5. Si tú te has infectado con la levadura de Herodes, vas a tener un problema con el liderazgo. Esta levadura infecta el liderazgo de la iglesia al punto de querer destruir a los profetas que Dios ha puesto en el Señor. Dice la palabra, Mateo 14, 5, dice que Herodes quería matarlo porque tenía miedo de la gente,
pero tenía miedo de la gente. Consideraba a Juan como un profeta. ¿Por qué quería matar a Herodes a Juan? ¿Por qué quería matar a Herodes a Juan? Porque estaba señalando lo que estaba haciendo mal. Hay gente que no le gusta el asunto. Cuando dejas, hermano, que eso entra en tu corazón, crees que todas las veces que el pastor predica lo hace para ti. Cuando tú tienes la levadura de Herodes en tu corazón, sientes que te están atacando, cuando la verdad nosotros debemos ser humildes y arrepentidos. Este espíritu hace que te ofendas, y entonces la gente se vuelve perseguidor de la iglesia. Hoy, hermano, hay gente, un montón de gente en el Facebook que dice, los pastores más ricos del mundo, dice, ¿no? Y saca a los pastores. Y puede ser que tengan riqueza. Y a ellos les ofende mucho el dar los diezmos y las ofrendas. Es ofensivo para ellos. Llegando a su propia casa, a la mamá de la iglesia, a la mamá de los líderes, pues a veces tus hijos no quieren ir a la iglesia porque tú estás hablando mal de la casa de Dios. ¿Con qué cara le vas a decir a tus hijos que vayan a la iglesia? Esos son los grupos, ¿no? Que dicen, ahora, yo sí sé, yo no puedo hablar eso con el pastor que han tomado las cosas de la iglesia. Y han hecho mal uso los recursos económicos de la iglesia. Pero no todo el mundo es así. Tú no puedes decir, porque esa muchacha le sacó la vuelta, todas las mujeres son sinvergüenza. Porque ese muchacho le puso un gancho, todos los hombres son perros. Eso se va a generalizar. ¿O es verdad, hermanas? Las hermanas que vienen acá me dicen amén. Todas las hermanas son sinvergüenzas. Díganme algo que me estoy asustando de verdad. Todos los hombres son perros, hermanos. Algunos dicen, pero ¿para qué escoges a Firulais tú? Este no le sabía, hermano, las profecías de Mesías, conocía la religión judía. Quería matar. Fíjese en Lucas capítulo 23, mire lo que pasa en Lucas 23, cómo opera el espíritu de la levadura de Herodes. Lucas 23, 8. Dice la palabra del Señor, al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hace mucho dice que deseaba verlo por las cosas que oía de él. Y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada. Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones, Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él, le cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Herodes había oído de Jesús y se alegró mucho, dice, porque quería, hermano, ver un milagro, quería ver un milagro, tenía curiosidad. Cuando gente busca a Dios, tienes que saber por qué estás buscando a Dios. Estás buscando a Dios por curiosidad. A ver qué hace. ¿Cuántas veces? Yo tenía el testimonio de una doctora en psiquiatría en iglesia. Y me da tanta risa contar esto. Nunca, no veo más a la iglesia, el afectado de la predicación. Ella vino porque ella veía, hermano, que la gente se caía en la iglesia. Estoy hablando de una doctora en psiquiatría. Una mujer que tiene un grado académico que ella decía, no, esto es manipulación. El pastor está usando una técnica, porque ellos tienen una técnica de que tú, de hipnosis, tú caes en trance, de verdad. Entonces ella dijo, yo lo voy a descubrir. Porque su sobrina venía a la iglesia y su sobrina le habló de eso. Ella vino una vez y vio y se escandalizó de lo que veía en la iglesia. Eso ya no está pasando mucho acá. Bueno, eso, no sé cuánto, qué magnitud, porque a ver,
Un viernes de liberación aquí, hermano, mucha gente se ha asustado. El esposo de una mujer que Dios no se manifestó, dijo, yo pensaba que esto era armado, pastor. Perdóneme, yo le pido perdón. Yo pensaba que esto lo armaban. Hablaban con una persona y decían, eso vas a gritar, te vas a tirar. Y le armaban este asunto. Y cuando Dios vino a la manifestación del poder de Dios, el hombre estaba temblando, estaba blanco. Y me pidió perdón. Y yo no. Esta doctora en psiquiatría dice, va al culto y en un culto de sanidad. Y ella dice, voy a ir vamos a ver cómo me hipnotiza. Yo estoy preparada para todas mis técnicas para que no me hipnotice, decía. Yo ni siquiera le serví ahí. Porque a veces Dios, hermano, hace las cosas para que la gente reconozca realmente que no se está tratando conmigo. Yo le voy a decir una cosa, todos los hombres y mujeres de Dios somos una manguera. ¿Qué significa una manguera? Que si tú no estás conectado a la fuente, no vas a encontrar nada. Porque tú eres sencillamente, la manguera no produce agua. Escuchen, la manguera no produce agua. Los ministros de la alabanza son lo mismo. No van a producir nada en la iglesia si no se conectan con Dios. Entonces, si no estamos conectados a un grifo, a un caño, a una fuente de agua, no pasa nada. Yo recuerdo que ese día, yo ni me acerqué a ella. Y ella estaba así, como ojo abierto, y se va, y ella dice, no sé en qué momento se cayó para atrás. Y yo no se recuerda en qué momento, yo le digo que se cayó para atrás y decía, cuando ella recobra la conciencia, abre un ojo y dice, qué vergüenza, ¿qué dirá mi sobrina ahora de mí? Y quería pararse, hermanos, quería pararse, y dice que una mano grande estaba sobre su pecho. Pero ella no miraba la mano, pero sentía una mano grande. Y todo el mundo se fue a sentar y ella se iba a tirar en el suelo. Y ella decía, qué vergüenza, yo soy una doctora. Yo tengo una maestría en no sé qué, y tengo unos conocimientos, y cómo puede ser posible que yo esté tirado ahí todo el mundo, y miraba así y no podía aguantar. Todo el culto estuvo así. Terminó la reunión, y yo fui, levánteme, y ahí es donde ella se levantó. Ella se asustó, porque dije, levánteme, y ella pudo levantarse, y se puso a llorar. Y yo estoy pensando, bendito la abracé, pobrecita, que estará pasando. Yo no sabía que ella había venido a desafiar lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Yo pensé, Dios no me mostró nada. Yo la abracé y dije, tranquila. Pensé que algo le había pasado, su esposo la había abandonado, le habían sacado los cachos, no sé. Yo estaba yo. Cuando le pasó todo el mundo se fue, estaba sentada, ella no, estaba atacada. Y me dijo, perdóneme. Sí, yo te perdono. No te preocupes, le dije. No, perdóneme, pastor. Sí, yo quería irme, yo necesito hablar con usted. Y me contó toda la historia, y yo me estaba contando, yo no quería reírme, su cara estaba. Y quería reírme, y no quería que ella piense que yo estoy burlándome. Y no soy la primera persona, un montón de gente ha probado de la presencia de Dios en esta iglesia. Y a mí me alegra, hermano. Por eso siempre le digo a las personas, tienes que ir a un lugar donde haya presencia de Dios, porque si no estás perdiendo tu tiempo. Y este Herodes era así, que ya Jesús tenía curiosidad a ver qué está pasando. Y ahí pasa que en la iglesia pasa. Hay personas que vienen acá, hermano, y a ver si de verdad me patean, ¿no? Están en el suelo. ¿Qué le está pasando? Sí. Yo tengo una persona, tu tía, ¿te acuerdas de Mili? ¿Cómo llegaron a su casa? Borrachitas. ¿Y su mamá qué cosa le hacía? Le dio de cachetadas. Y ella, hermano, la mamá le estaba de cachetadas y ella se reía. Y jaja, toda la noche, y ella vino preocupada de así, asustada. Y ella seguía, hermano, tirada en la cama, 2 días seguidos. Y jaja. O cuando estábamos en María, salían de la iglesia y paraban para decir, ¿qué cosa es eso? Y le decían, no, soy borracho, vamos. Y dice, ¿dónde estás? Yo decía, Señor, por favor, que verdad es una iglesia, párese. Yo me paraba acá. Los taxis no se querían parar, la gente estaba aquí, se botaba la risa y andaban así. Pastor, estaba en el culto. Yo le confieso al principio, hermano, me chocó a mí.
Yo no quería que pasen esas cosas. Porque había gente que criticaba eso. Y al Espíritu Santo me dijo, te avergüenzas de mí. Y me chocó lo que me dijo. Y es que porque yo vengo de un contexto estructural. Yo estoy aceptando las cosas en este proceso. Y es mejor que haya ese mover de Dios en donde estemos. Yo pensaba que solamente era en nuestra iglesia. Yo recuerdo que llegué a Italia. Yo quería llevar a mis músicos, ¿no? Porque es que yo me conecto con la alabanza y Dios toca. Yo de verdad me conecto con ustedes, chicos. Dios va a permitir que yo ministre con ustedes pronto. Nos vamos a ir fuera de este país. Yo llego a Italia y le digo a un muchacho del piano y comienzo a predicar. Y yo recuerdo la prédica, un día voy a compartir esa prédica. ¿No? Hermano, el copastor estaba haciendo líos. El tipo vino y se agarró de mi pierna. Y yo me asusté. Yo lo iba a soltar, se agarró. Hombre de Dios, me dice así, ¿no? Pero estaba llorando, ¿verdad? Y la gente comenzó a caerse. Y lo que pasaba en esta iglesia. Y yo no entendí. ¿Por qué todo el mundo está acostumbrado a eso? Y todo el mundo estaba así como que. Y yo le digo, ¿por qué? Mira, es que eso vemos en televisión. Nunca ha pasado en nuestra iglesia. Y yo me di cuenta, hermano, que nosotros cargamos la presencia de Dios. Que ciertamente se ha abierto un lugar aquí, pero nosotros llevamos el Espíritu Santo. Y fíjese, algo que yo le decía a la iglesia, yo quiero que usted entienda. La diferencia entre Herodes y nosotros es que Herodes disfruta de su dinero, de su opulencia, de su poder político. Pero los hombres de Dios somos pensados en Getsemaní, con sufrimiento, con necesidad, con dolor. Y entonces Dios prensa la aceituna y dice sale aceite. Por eso yo le digo, hermano, tenga cuidado cuando hay hombres y mujeres de Dios en nuestra casa. Usted no sabe los sufrimientos de esas personas. Dolores profundos. Y no es porque Dios sea malo y Dios te pisa y te daña, no, sino que necesitamos ser procesados, no hay otra manera. Dice la palabra que Jesús aprendió obediencia. ¿Por qué causa? ¿Saben qué dice la palabra? ¿Cómo Jesús aprendió obediencia? ¿A causa de qué? ¿Sabe qué dice la palabra? Jesús no es, hermano, una persona, es Jesús. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5, versículo 8, y es esta palabra. Lea conmigo, dice la palabra del Señor. A pesar de ser hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. No es fácil. Por eso, cuando Herodes llama a Jesús, dice, a ver, haz un milagro, y como no haces, se ofende. Cuando esa levadura se mete a tu corazón, te dejas infectar por esa levadura, tú rechazas la palabra de Dios. Solo quieres aumentar tu conocimiento filosófico. Insultan a Cristo, Hebreos 5:8, porque no hizo lo que tú quieres. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando estamos en ese proceso, Dios te va a quebrar, no va a hacer lo que tú quieres? Como Herodes. Herodes dice, a ver, es un milagro, a ver, quiero tener curiosidad de ti. Sencillamente no quiero. Yo le conté a usted. La iglesia pentecostal nos enseñó, no salgas de ese cuarto hasta conseguir tu milagro.
¿Escuchado eso? ¿No? Parece bonito, pero no necesariamente es bueno. ¿Y quién te dice a ti que Dios te va a obedecer a ti? Yo dije, voy a ayunar 30 días y Dios me va a sanar de esta enfermedad. El día 27 estaba sudando del dolor. 28 me desmayé, 29 estaba en el hospital, el 30 me estaba muriendo. Y no me sanó. Y yo me resentí profundamente en mi corazón. Yo he visto que ahora hay gente que ni siquiera te busca a ti le sanas. Y yo que he estado 30 días buscando y me sanas. Y ese día el Señor me dijo, yo te voy a enseñar, ahora vas a pasar. Yo voy a dejar de ser tu Salvador para yo ser tu Señor. Y te voy a decir no. Ahí aprendí, hermano, que el pobre de Pablo murió enfermo. Dice la palabra que Pablo murió enfermo. Él tenía una aguijón en la carne. Porque el tipo tenía unas experiencias con Dios brutales. Entonces Dios tenía que agarrarlo del pescuezo a Pablo. Y él habla de tercera persona, él no dice yo, él dice conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo y vio cosas inefables. Él no está hablando de él, él está hablando de él, pero está hablando de tercera persona. El tipo, hermano, su ropa se llevaba para sanar a los enfermos. Le arranchaban y lo picaban con tijera. Y dice que su ropa expulsaba demonio. Pero le daba, se cree que tenía epilepsia. ¿Ha visto un epiléptico tirando el piso? ¿Ha visto? No? ¿Qué le da? Gota de espuma. ¿Le tiene que poner qué cosa? Un trago, ¿por qué? Porque se muerde la lengua. Imagínense estar tirado así, ese tipo sana. O Eliseo, ¿no? 3 enfermedades tuvo Eliseo. 3 enfermedades. Dios no sanó las 3. Pero su hueso estaba ungido del tipo. ¿Qué le iba a decir a Dios? Me resiento porque tú no haces lo que yo te he pedido. No, güey. Y por último, esta noche, recuerda, no permitas que la levadura de Herodes te contamine, porque ese espíritu, hermano, ese espíritu del mundo, la levadura de Herodes te lleva a despreciar las cosas de Dios, lo santo, las cosas sagradas. Dice la Biblia que Herodes era un profano que despreció su primogenitura para satisfacer sus necesidades. Este espíritu no entiende y desprecia el sacrificio. Jamás le da valor al ministerio. Los Herodes te van a decir, ¿y por qué das tu tiempo? ¿Y por qué vas a servir a la iglesia? Si no te pagan, no tienes seguro. Yo recuerdo que Sarita, mi hija, a los 2 años, yo estaba sirviendo en la iglesia. ¿No? Yo nunca he pedido, hermano, en la iglesia, póngame el seguro, póngame ese. A mí ya me llamó Dios y a mí Dios me sostiene. Yo recuerdo que mi hijita estaba malita, como un pollito estaba. Y se estaba muriendo. La llevamos al médico y yo la llevé a un pediatra y nada. Y la bebé estaba como los pollitos que ya están por agonizar, así estaba. Y dije, Señor, fíjense, yo no estaba llorando, no estaba gritando. Olvida esa fecha con los hijos. Yo agarré a mi bebé y la llevé a la altar. Y Señor, tú me has dado, si quieres llevarte, ¿dónde está? Hermano, la voz de Dios fue inmediatamente, dijo, yo enfermado a mi hija. Suficiente para mí. Me levanté, dije, en él, yo grité de tal manera, hermano, que toda la se enteró que yo eché un demonio. Punto. Y pensando me dijo, dale de comer. Le di de comer, pero sin comer no estaba jugando. 3 meses en esa situación. Y tuve que aprender de mala manera. Yo llevo a un pediatra, llevo a otro pediatra y nada. Yo una clínica y nada. Nadie encontraba a mi hijita. Entonces, yo te pregunto,
hablando de los hombres de Dios, te pregunto, ¿has hecho sacrificios en tu vida? ¿Has sacrificado a tus hijos, tus sentimientos, tu casa? Perdóname que te lo diga, porque es fácil escuchar videos y es fácil escuchar a esos profanos que señalan a Dios. ¿Saben por qué? Porque nunca entenderán las cosas de Dios, los trabajos de Dios en el corazón de las personas. ¿Crees que ya no necesitamos afligir y disciplinar nuestra naturaleza humana porque Cristo lo hizo todo? Muchas veces, hermanos, han abandonado su llamado, su propósito, porque realmente han perdido la fe y solo ven problemas. Algo que yo quiero terminar esta noche, yo quiero decirte, con esto quiero cerrar. Yo me he enojado con Dios y yo sé que muchos de ustedes tal vez en este proceso lo han hecho. Y cuando solamente es con Dios y no con las personas, este es el mensaje para todos nosotros, incluyo. Cuando tú estás enojado con alguien, tú solamente vas a ver las cosas malas de esa persona. Pero cuando tú estás enojado, te doy este consejo. Recuerda lo bueno que esa persona hizo por ti. Yo un día le pregunté a alguien, ¿habrá cosas buenas que le he hecho? Y no sabía qué decir. ¿Y por qué? Porque nos olvidamos lo bueno que esa persona hizo. Porque no podemos contar cosas buenas de esa persona. Tal vez no te diste cuenta, no prestaste atención, o sencillamente tu dolor, tu amargura, tu resentimiento no te permiten mirar eso. Querido hermano, amigo que me escuchas, no permitas que tu dolor, tu tristeza, tu decepción de esa persona, aún de Dios, solamente te haga ver las cosas malas. Porque te aseguro, si tú te detienes un momento, vas a ver que esa persona ha sido de bendición para ti, que Dios ha sido de bendición para ti, que la iglesia donde tú estás, en la que tú juzgas y criticas, ha sido de bendición para ti, que esos líderes que tú señalas han sido de mucha bendición para ti. No permitas que la levadura de Herodes infecte tu corazón al punto de dañarte. Yo quiero bendecirte, iglesia, como se le pide. Yo quiero pedirle al Señor que te ayude a abrir tus ojos, que tú puedas reconocer que a pesar de todas las cosas y circunstancias, recuerda que aún la amistad de esa persona ha sido de bendición para ti. El tratar de poder ayudarte en este proceso, el llevarte a Cristo, el orar por ti, el formarte en todas estas situaciones, Dios ha traído bendición. Así que en esta hora, Padre, yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo vi una palabra de vida, yo vi una palabra de bendición, yo vi una palabra, Señor, de fortaleza en el corazón. Ordenamos que esta levadura, Señor, se detenga, pueda ser sacada de los corazones y que el Espíritu Santo tuyo pueda traer bendición y vida a los corazones. En esta noche te damos gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de mis hermanos y declaramos, Señor, la manifestación del pan de vida que es Cristo en ti. En el nombre poderoso de Jesús.